Muy buenas noches, doctora. Les saluda desde Ecuador. Soy Luis Cuenca. Soy estudiante de la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas. Voy a hacer la disertación de la asignatura de Epistemología de la Criminología Crítica, del cual nos ha pedido un video que se va a realizar a continuación. Epistemología. La epistemología, en concreto, es una de las ramas de la filosofía más relevante desde el punto de vista científico, que se encarga de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación de conocimiento. Así pues, la epistemología es una división de la filosofía que se encarga de explorar la coherencia interna de los razonamientos que llevan a la creación del conocimiento, para la cual vamos a hacer una pequeña reseña histórica. En este sentido, la filosofía surge de la condición y posición del hombre para construir conceptos frente a la realidad que le permitieron tomar ventaja de las posibles situaciones que afrontaba. En este sentido, el origen filosófico está en las primeras observaciones naturales que lo llevaron a meditar sobre el mundo tangible o natural. Es así como para partir, tales como son en este caso, partir desde la época o antigüedad, como es el caso de Mileto, a quien ya podemos ubicar temporalmente en el siglo XVII, antes de Cristo, se transforma la forma de percibir el mundo y se proyecta una nueva línea de pensamiento racional a través de la cual se busca una experiencia o explicación dada desde la razón y no desde el mito. Continúa tales como de Mileto, donde la filosofía da por vez primera una interpretación unitaria y al mismo tiempo dinámica del ser, sin dejar de reconocer la multiplicidad y variedad de las cosas. Las reduce a cierta unidad mediante el concepto de principio, en una línea de pensamiento similar, y me refiero a la concepción naturalista que busca el origen de todas las cosas en la naturaleza. Está Anaximandro, quien vivió en el siglo 6 y 5 antes de Cristo, y Anaxímenes, quien vivió en el siglo 5 antes de Cristo. Continuando de forma cronológica, aparece Pitágoras, quien vivió entre el siglo 6 y 5 antes de Cristo, de igual forma que los filósofos anteriores. Buscan entender el principio y origen del mundo y el universo, pero en este caso abandona el plano natural y físico de los anteriores. El pensamiento de Pitágoras se dividió en dos aspectos, que son el mítico y el científico. En el aspecto mítico creyó en la inmortalidad y en la mm, transmigración del alma, pensamiento que fue recuperado posteriormente por Platón. Y en el aspecto científico se interesó tanto por la forma o estructura del mundo, como por su principio material. Igualmente en el siglo VI a.C. destaca el filósofo Parménides de Elea. Parménides de Elea le dio un movimiento dialéctico al pensamiento, es decir, a diferencia de los anteriores, se desprendió de forma sensible y de forma del número y planteó, por primera vez, la relación entre la realidad y la razón. Esto quiere decir que el pensamiento se convirtió en libre y para sí. Parménides empezó a hablar específicamente del conocimiento y al respecto señala que el único camino para llegar a esta, a este es la razón y el ser, considerando a este último como inmutable, eterno, invisible, homogéneo e inmóvil, y que además no tiene principio ni fin. Es decir, para este pensador,
el ser no puede originarse del no ser. Además, este ni surge ni desaparece. En este mismo periodo, Heráclito propone que el mundo y el universo están gobernados por la ley de la razón y, y puede señalar que fue uno de los primeros filósofos filo- que le dio especial importancia a la conciencia, al señalar que el entendimiento no es otra cosa que la interpretación o, dicho de otra manera, el modo de la ordenación de todo. Por esta razón, o dicho de otra manera, la ordenación del todo. En la medida en la que un sujeto participa de su conocimiento, está en el camino de la búsqueda de la verdad. En cambio, cuando solo se sabe lo propio y peculiar, no está en el error. En el siglo V antes de Cristo encontramos a Sócrates, quien es considerado como una de las figuras más importantes en torno a la filosofía. Platón, quien vivió en el siglo VI antes de Cristo, fue discípulo de Sócrates y es también considerado como uno de los grandes filósofos universales. En el siglo VI antes de Cristo también se cuenta con otro de los grandes filósofos universales. El tal es Aristóteles, discípulo de Platón. Estos a la vez como que iban heredando o iban tomando, no, siguiendo las huellas de los grandes filósofos que eran del pasado. Este a la vez defiende la unión entre conocimiento y propone la filosofía como elemento articulador. Por lo tanto, el científico debe explicar de manera universal y no particular los fenómenos. Así como también podemos decir, sucesivamente llegamos al modelo moderno, que vale la pena mencionar que hemos dado un paso mm, muy enorme, ya que si hablamos de todo lo que se trata de la historia en este caso, en el campo de la filosofía, y especialmente como es del conocimiento, pasamos ya a, la, a los últimos autores, a los últimos filósofos, como es el modelo moderno que vale la pena mencionar, es el evolucionista. Autores como Lehmann y Mendel coinciden con la teoría de la evolución de las especies, como es de las de Charles Darwin, pero en este caso aplicado a la teoría del conocimiento, donde se plantea que la condición de conocer está dada con los cambios graduales que ha presentado la especie. Así, el conocimiento resulta construido por el sujeto o grupos de sujetos para adaptarse a su ambiente con procesos realizados a diferentes niveles, como son el biológico, el psicológico o social, y su estructura final deviene en un ajuste de partes preexistentes. Vamos a hablar del conocimiento, ya que es uno de los temas que se ha arrastrado desde la historia hasta la actualidad y es de lo que propiamente lo que es lo que va al centro, ¿no? Como es donde el cognoscente o el individuo relaciona un cognoscible o objeto para dirigir la atención donde percibe las características o cualidades específicas del objeto. Así también se puede decir que el conocimiento es hechos o información que una persona adquiere mediante la experiencia o mediante la educación, y gracias a cuya comprensión es capaz de referirse a un asunto determinado de la realidad. Es así que también podemos decir, es el contenido intelectual que una persona puede acumular al respecto.
en un área del saber, tema específico o a la totalidad del universo, todo tipo de certeza cognitiva que responde a las preguntas, como puede ser el qué, el cómo, el cuándo y dónde. La misma definición de lo que el conocimiento es ya forma parte del conocimiento y por ende de las disciplinas que lo estudian. Determinadas formas de conocimientos han sido más valoradas que otras en cada época o en las diferentes épocas de la historia, como lo fue el religioso en el medieval europeo o como en el científico en la actualidad postindustrial. Sin embargo, la pregunta filosófica de fondo respecto a qué cosa es el conocimiento continúa desafiándonos y dándonos mucho que pensar antes, hoy y sucesivamente. Continúa. Por ende, vamos a hablar también de la revisión de los documentos. Me pareció una de las más llamativas, como es la teoría crítica de la sociedad de la escuela de Frankfurt. Nos dice que los extra, extrateóricos son aquellos de carácter sociológico y psicológico, como intereses económicos, intereses de reconocimiento de estatus y los intereses políticos o de poder e ideológicos. Y los teóricos, así como también podemos decir de los intrateóricos, los que se ubican dentro de una teoría como reflexiones profundas, filosóficas, propio o conminente al trabajo científico, de tal manera que el conocimiento es producto de los procesos cambiantes de la vida social, ya que es una gran necesidad de la humanidad. Por lo tanto, este paradigma crítico social va más allá de la observación de los fenómenos empírico tangible, sino que el observador es parte de esa realidad histórica que analiza y transforma. Por ende, el conocimiento así internalizado lleva implícita el análisis crítico de valores que en esa realidad gravitan. Después de haber revisado material para esta exposición, tenemos también los términos que más sobresalen, como son dentro del conocimiento está el racionalismo. Y esta escuela epistemológicamente sostiene que el conocimiento tiene su origen en la razón. Afirma que un conocimiento solo es realmente tal cuando posee necesidad lógica y validez universal. En tal sentido, se afirma que la razón es capaz de captar principios evidentes de los cuales luego deduce otras verdades. El racionalismo tiene sus principales exponentes, como son eh, Platón, Descartes y entre otros. También vamos a tratar del empirismo, porque son unos de los dos términos que se rodean y no pueden quedar de lado, así como el experimento. Sostiene que la única causa del conocimiento humano es la experiencia. Bajo tal sustento, el espíritu humano, por naturaleza, está desprovisto de todo conocimiento. Por lo tanto, no existe ningún tipo de conocimiento innato. Una de las corrientes filosóficas procedentes del empirismo que destaca por su importancia es el positivismo, que indica que la ciencia es el conocimiento de los hechos, de los sucesos observables y medibles. El empirismo y el positivismo tienen sus principales representantes, como es el caso de Bacon, de Ham, Berkeley y entre otros. Es así como cuanto he podido de lo sacar un extracto de lo más llamativo para realizar esta tarea, es en la cual se ha hecho
hasta ahorita y pidiendo que sea de agrado, de que sea de entendimiento y agradecer a la vez y disculpas si algún error, una poca como alumno y como humano, ya que no terminamos de aprender, más que todo a veces carecemos de experiencia y pido mil disculpas. Gracias, estimada docente, estimada doctora. Una buena noche. Saludos desde Ecuador.